Buenas noches, hoy vamos a hablarles de psicología forense, de aquellos psicólogos que participan en los procesos judiciales, en los procesos de separación, en los procesos de custodia compartida. Hablaremos de eso y de otras muchas cosas y será todo aquí, en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablar de todo ello, nuestra primera invitada es Vanessa Linde Sánchez. Buenas noches, Vanessa. Hola, buenas noches, Jorge. Vanessa es psicóloga forense, entonces, pues para un poco ir centrándonos en el tema, la primera pregunta sería ¿qué es la psicología forense? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, pues básicamente la psicología forense es una rama de la psicología jurídica que se encarga de asesorar en el proceso judicial, en los diferentes procesos judiciales, ¿no? Sí. Intentamos esclarecer un poco o darle alguna visión más clara al juzgador, en este caso al juez, sobre la decisión que va a tomar. Muy bien. ¿Y en qué áreas se divide? Me imagino que dentro de un juicio pues serán las mismas que en derecho, por ejemplo, parte judicial y... Pues sí, hay diferentes ámbitos en los que podemos intervenir o podemos formar parte. Sería el ámbito civil, por ejemplo, ámbito penal, ámbito laboral también, hay casos, un poco en las diferentes áreas del derecho. Dentro del área civil es donde se encontrarían entonces los procesos de separación, de custodia compartida. Exactamente. Que es ahí donde nos vamos a centrar un poquito más y donde creo que tú tienes más formación o más experiencia, ¿no? Sí. Bueno, sí, en este caso es que es donde ahora más desarrollado está este tema porque, bueno, es donde podemos un poco esclarecer más o dar más visión al juez, ¿no? Aportar nuestra... Y básicamente es en régimen de visitas de menores, en custodias, por ejemplo también el tema de adopciones, también se realizan informes periciales para la valoración de una adopción, pero básicamente es en el ámbito familiar, en separaciones, divorcios, aquí es donde realmente... Más incide, ¿no? Sí. Y en el tema penal, en el área penal me imagino que también hay una aportación del psicólogo forense, ¿en qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, para determinar la responsabilidad civil del acusado en este caso. La responsabilidad. ¿Podríamos ver aquí también si un acusado está siendo honesto? ¿Podría el psicólogo encargarse de esto? De la valoración del testimonio, sí. Ajá. Se realizan una serie de pruebas, ¿no? Técnicas y unos test específicos para ver la veracidad del testimonio y valorar si el acusado está siendo sincero. En cuanto a la responsabilidad civil también, pues valorar la capacidad cognitiva y volitiva del acusado en este caso. Si, por ejemplo, hay alguna influencia de algún tipo en el que, en este caso, haya que valorar si el hecho en sí haya sido, como lo digo, para que se entienda. Una responsabilidad, si existe una para custodia compartida, si... No, en procesos de penal, ¿no? Para valorar, por ejemplo, si hay atenuantes en los hechos, por ejemplo, vale. del acusado. Porque en este tema del área penal, por ejemplo, creo que hay un término que es autopsia forense, autopsia psicológica. En este sentido, ¿ayuda esto a determinar un caso de muerte, si ha sido natural o ha sido asesinato? ¿Y cómo se desarrolla este proceso? Sí, este proceso es menos común, pero es también, bueno, es una prueba que aportas al juez para esclarecer un poco qué es lo que ha ocurrido previamente a la muerte. Lo que se realiza es una valoración del estado emocional y de la personalidad de la víctima
antes de la muerte. Se hace un estudio conjunto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, económico, ¿no? Se hace un estudio completo de la persona y de las circunstancias previas a la muerte, en este caso. También se puede, bueno, cualquier persona o cualquier persona del ámbito del entorno de la víctima nos puede dar mucha información para hacer un perfil, ¿no? Un perfil psicológico indirecto, en este caso, a la muerte. Y luego, por regresar un poco al tema civil y a la custodia compartida, el síndrome de la alienación parental, ¿es así como se llama? Sí. ¿Esto qué significa? Porque yo lo he estado escuchando y me parece muy curioso. Bueno, en este caso es un nombre que se está utilizando mucho, es muy común, pero como tal no es un síndrome que esté tipificado dentro de nuestro manual diagnóstico. Exactamente, del DSM-4. Pero bueno, sí, coloquialmente se le llama a la manipulación por parte de uno de los progenitores hacia los menores de forma negativa hacia el otro progenitor. O sea, si por ejemplo el padre o la madre intenta transmitir valores negativos del otro, ¿no? Del otro progenitor, en este caso. Ajá. Sí, exactamente. Hay una influencia negativa y hay una manipulación de los menores negativa hacia el otro progenitor. Entonces esto también tratáis de valorarlo, exactamente. Se valora porque evidentemente esto interfiere muchísimo en la relación de los padres con los hijos, en este caso, con una de las partes. Aparte de que al menor le interfiere mucho en su día a día y en su desarrollo personal y familiar también. ¿Y qué soléis hacer en este caso? ¿Qué es lo más recomendable cuando os encontráis con unos niños, unos menores que están afectados por esto y que no están juzgando de forma objetiva? Bueno, en primer lugar, habría que hacer una valoración de los menores y de la relación de los menores con el padre y con la madre, es decir, una valoración conjunta, familiar, ¿vale? Evidentemente con el consentimiento de ambos progenitores, si no, no se puede realizar ningún tipo de análisis, ¿no? O de informe y ver de qué forma esta influencia está afectando a los niños. A su día a día, a su relación con sus iguales, a su relación en el colegio, a su desarrollo personal. Claro, porque en estos momentos, en los momentos de una separación, me imagino que afecta bastante. Los menores quizás sean los que menos protegidos están para toda esta influencia. Los más vulnerables, los más vulnerables. Y en este caso el adulto muchas veces no es consciente de cómo puede influir y cómo puede afectar en su hijo su estado emocional, su proyección hacia la otra parte, hacia el padre o la madre en este caso. Y realmente los niños son como esponjas, es decir, todo lo absorben y con el progenitor que más tiempo pasan, en este caso quien tenga la custodia, es quien realmente tiene evidentemente un poco de mayor poder, entre comillas, sobre el menor. Puede ser que alguno de nuestros telespectadores se encuentre en una situación así, esté en un proceso de separación. ¿Qué le recomendarías de cara a este hecho, a intentar evitar, que muchas veces es un hecho inconsciente, ¿no? El que yo hable mal de mi pareja en este momento difícil? ¿Qué le recomendarías referente a los menores? Primero y primordial es dejar a un lado las diferencias con la otra parte, con el padre o con la madre. Recordar, en todo caso, aunque en esos momentos es difícil, pero recordar que lo principal son los niños, los menores, que ellos no decidieron en ningún momento separarse, sino que fuimos nosotros, los adultos, los que nos separamos. E intentar que no cambie de manera sustancial el entorno familiar en el que ellos conviven. Lo que pasa que esto es muy utópico, claro. Es complicado y en cuanto hay un proceso contencioso
quiere decir que ya hay un problema y ya hay un enfrentamiento entre ambos. Opiniones. Entonces ahí ya algo no marcha bien, si tienes que acudir al juzgado a llegar a un acuerdo. No obstante, pero como dices, es quizá una alternativa, es posible realmente los temas tratarlos en otro lugar, en otro contexto que no sea delante de los menores, ¿no? Sí. Y quizá esta recomendación que tú das. Hoy día, bueno, depende del juzgado cómo vea cómo es el caso, existen unos profesionales que se encargan un poco de mediar antes de llegar a juicio, ¿no? Hay como una reunión previa en el que se intenta llegar a un acuerdo en los casos en los que no hay mucha conflictividad. Esto lo ofrece ya el juzgado, ¿no? Lo que ocurre es que no es sistemático en todos los casos. Muy bien. Pues muchas gracias, Vanessa, por venir a compartir esta experiencia con nosotros. Gracias a ti, encantada. Y quédate con nosotros porque dentro de un poquito vamos a presentarles un debate, un caso real, un caso práctico para hablarles de todo esto, de la custodia compartida y cómo afecta a los menores. Y nosotros vamos a ver también cuál es su experiencia ahora. Para ello, nuestra compañera Miriam Larragay ha salido a la calle a preguntárselo. Buenas tardes. Hoy en la calle vamos a preguntar a nuestro vecino de Alicante qué conocen sobre la psicología fiscal y criminal, si han oído hablar de ella, si conocen algún caso y si, por ejemplo, le gustan las series de crímenes, de asuntos fiscales. Vamos a ver qué saben. Hasta ahora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué conoces sobre la psicología forense? Bueno, nada. ¿Tenéis algún caso que no, os haya...? Yo no. Pues la verdad es que estoy estudiando psicología y he tratado un poco el tema, pero... ¿En qué curso estás? En tercero, de psicología. ¿Y aún no...? ¿Por qué? Porque eso también son optativas y tal, y si no te la coges, pues no lo tratas. Y no se trata mucho en la universidad en la que estoy estudiando, la facultad, no se ha tratado mucho la psicología forense. Por lo menos yo, desde mi punto de vista. ¿Compañeros que sí que estén estudiando eso? No conozco a nadie que haya estudiado psicología forense ni nada, pero la verdad es que lo veo muy interesante. ¿A ti te llama la atención? ¿Tú estudias también psicología? No, yo estudio geografía, pero la verdad que mucha idea no tengo. ¿Y te llama la atención qué será o de qué se trata? Claro, hombre, llamarme la atención sí, pero saber de qué va y eso no, la verdad que no sé nada. ¿Crees que en casos en los que, por ejemplo, hay algún divorcio con custodia compartida, deben actuar también psicólogos a la hora de decir quién se lleva la custodia? Bien, creo que sí. No lo sé si... Bueno, el psicólogo debería de conocer muy bien a esa familia para poder actuar. No así por solo ser psicólogo voy a decidir la custodia, quién la puede compartir y quién no. ¿Sabéis algún caso en los que se haya dado que hayan intervenido psicólogos para resolver pues, cosas así que salen en emergencia o programas? Sí, últimamente ha estado muy de moda el tema este de los psicólogos forenses, como la última serie que hicieron esta de homicidios, serie de Eduardo Noriega y tal, y en muchas series de televisión se está implantando ya la figura de ese psicólogo criminalista y forense, que lo veo importante porque el tratar la mente criminal, psicópata y tal, es un punto interesante y que, aparte de interesante, útil para la policía, que se puede nutrir. Yo estuve 7 meses en un psicólogo. Sí, ¿por qué? Porque se murió mi madre me quería meter en un psicólogo, pero no, tampoco me pasaba mucho. Bueno, pero fue una ayuda, ¿verdad? Sí. A mí mi madre también me quiso meter en psicólogo. Bueno, ¿hasta qué parte crees que es importante la profesión de los psicólogos o el trabajo de ellos a la hora de juicios o casos importantes de violencia, de situaciones, ¿sabes?, de emergencia? Bueno, supongo que ellos, si llevan un estudio de la familia hecha, que el mejor que te puede dar ese estudio es el profesorado, que es los que están tratando con eso, hablando de niños, ¿no? Es el que mejor conoce a la familia, a los padres y toda la problemática que tiene ese niño, porque ese niño en la escuela es el que se sabe realmente cómo actúan sus padres, por mediación de ese chiquillo. Yo tampoco pienso que sí. No, ¿quién debe de juzgar? Pues el juez. El juez. Es que un psicólogo ayuda a las personas, pero tampoco puede decir mucho más. No, o sea que... Los psicólogos conocen a las personas. Claro, sabes si tienen algún problema o algo. Han estudiado para eso. Claro, también.
Pues muchas gracias, Miriam. Y ahora quiero presentarles a un invitado que va a servir para ejemplificar todo esto de lo que hemos estado hablando. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Quieres comentarnos un poco cuál es tu caso actual? Sí, bien. Bueno, yo estoy separado de mi exmujer y, claro, ella tiene la custodia de nuestras hijas, una de 3 y otra de 7 años. Y, claro, y viendo que ahora entra la nueva normativa de custodia compartida, pues, claro, quería solicitar esa custodia compartida. Claro, yo pienso que yo también tengo derecho, igual que mi exmujer, a tener a mis hijas. Y me siento preparado para tenerlas igual que ella o más. Entonces, claro, se hace muy duro el estar sin esa parte de tu vida que te han arrebatado. Las llevaba al colegio, las recogía, las llevaba al cine, hacíamos una vida normal. Claro, ahora te das cuenta de que te falta algo que piensas que injustamente te lo han arrebatado, así, de la noche al día. Y claro, y ahora que entra esta nueva normativa, pues me gustaría a ver de qué manera puedo hacer uso de ella legalmente y disfrutar de mis hijas al máximo. Pues muchas gracias, Juan, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos este caso. En un momento vamos a hablar con Juan, con un abogado que estaba llevando este caso y con una psicóloga forense, y vamos a ver cómo desde diferentes ángulos podemos enfocar un tema así. Va a ser después de la publicidad.